Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más, nos complace saludarles a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Como todos los días, quisiera antes que inclinemos nuestros rostros para encomendar este espacio, este momento que el Señor nos da para poder meditar en referencia a su palabra. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio que tú nos das de poder dirigirnos a tus hijos a través de esta transmisión. Señor, tú sabes que esto lo hacemos reverentemente en el temor de Dios y con mucho amor. Señor, tú eres el más importante en medio de nosotros. Yo te ruego que tomes el lugar, Señor, que te corresponde, y es la dirección, la administración y la preeminencia de este servicio. Te ruego, por favor, que nos ayudes. Ten misericordia de mí, Señor. Tropiezo con mis limitaciones, pero creo, Señor, que tú eres la fuente de toda buena dádiva. En esta mañana te rogamos que tú te sientes aquí, tú nos hables, y que nosotros seamos, Señor, oidores simplemente. Esta es mi oración. Bendice lo que hagamos y bendice la escritura que vamos a leer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, preciosos hermanos, es un privilegio y un honor dirigirnos a ustedes en esta mañana. Estamos muy contentos por el privilegio que el Señor nos da de poder usar las ondas del Internet para poder redimir el tiempo y hablar de él lo más que podamos. Vamos a leer el versículo de la Biblia sobre el cual estamos apoyando esta enseñanza, el misterioso arrebato de la iglesia. Esta escritura se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Si desean seguirme, yo estaré muy feliz. La palabra del Señor dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y voy a leer ahora la escritura sobre la cual estamos apoyando esta enseñanza. 1 Tesalonicenses 4, 16 en específico. Voy a leer desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Señor, acabamos de leer tu bendita palabra. Pedimos tu permiso para poder hablar de ella. Detén, Señor, nuestra voz si nos vamos a salir de la inspiración de tu palabra. Y, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo, si te lo pido. Amén. Hermanos amados,
una vez más nos sentimos privilegiados por el honor que el Señor nos da de poder estar con todos nuestros sentidos hablando acerca de... Para mí es fundamental hacer énfasis o recalcar, hacer notar la necesidad que tiene el pueblo del Señor de saber el día y la hora que les ha tocado vivir. Esa es una necesidad fundamental. Como un hombre del Señor que ha viajado no poco, he observado un mal que aqueja a la iglesia. Y este mal es la superficialidad. Con la explosión de la tecnología, con el crecimiento del internet, las redes sociales, el creyente de ahora experimenta superficialidad. Sabemos muchas cosas, pero poco de cada una. Todos nosotros sabemos ya el día en que estamos viviendo. Estamos viviendo la última edad de la iglesia. Hemos aprendido desde que somos niños que Dios envió un hombre a nuestros tiempos. Se nos ha enseñado quién es Él. Aunque sabemos quién es y sabemos su nombre y dónde nació, muy pocos saben en realidad quién es Él. Esta es la razón por la cual hay tanto disturbio doctrinal, tanta confusión, tantas maneras de pensar. Cuando era un niño aprendí que no dar en el blanco es pecado. ¿Qué es no dar en el blanco? No dar en el blanco es no cuadrar la Biblia con el mensaje. He aprendido y tengo mucho cuidado en este sentido de no hablar lo que no puedo probar. Un hombre grande del comunismo dio una recomendación a los estudiosos y la recomendación es: antes de hablar, entérense. Este consejo se puede ceñir también cuando hablamos en lo referente a los predicadores. Cada uno de nosotros tenemos una obligación con Dios, con nosotros y con el pueblo, y es de no ser superficiales, sino de profundizarnos en el estudio de la palabra. Para eso es que el Señor nos ha llamado. Si hay alguien que debe de vivir en lugares celestiales permanentemente, somos nosotros. Esto no nos hace mayor que nadie, pero esta es una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Cuando nosotros tenemos problemas para poder cuadrar la Biblia con el mensaje, vamos a mirar cómo es que se abren algunos espacios, algunos vacíos, algunas brechas para que puedan nacer algunas interpretaciones fuera de la palabra. Cuando nosotros no damos en el blanco, pensamos que el hermano Branham es un hombre como todos. Y sí, es un hombre como todos, pero no es un hombre como todos. Cuando nosotros no damos en el blanco, pensamos a veces que Él es Dios. Qué importante es dar en el blanco. Jesús estaba desarrollando su ministerio. ¿Cuál era el ministerio del Señor Jesús? El ministerio del Hijo del Hombre. Él se estaba dando a conocer. Él convivió durante más de 3 años con 12 de sus amigos. Estos amigos eran íntimos de él. Sin embargo,
ellos no habían logrado entender el ministerio de Jesús. Por eso es que Jesús le dijo a uno de ellos: tanto tiempo estoy contigo y no sabes quién soy yo. Para poder entender a Jesucristo, necesitamos que nuestros sentidos espirituales se abran. Y la única persona que puede abrir nuestros sentidos espirituales es el Señor Jesucristo. Para poder entender el ministerio de nuestro amado hermano Branham, necesitamos que nuestros sentidos se abran. Y la única persona que puede abrir nuestros sentidos es la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es el hermano Branham? Sí, es un profeta. Todos nosotros sabemos eso, aún el diablo lo sabe. Pero no solo lo sabe, también lo predica, no lo discute, porque el diablo es un creyente. Jesús le dijo a uno de sus amigos: ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien lo haces, porque el diablo también cree, pero no solo cree, también tiembla. Entonces, para poder entender el ministerio del Hijo del Hombre en nuestros días, nosotros necesitamos la ayuda divina. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Necesitamos revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es entendimiento. ¿Cómo viene la revelación? Por el oír. Qué importante es oír. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza cuando leemos, pero también hay una bienaventuranza cuando oímos. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de que podemos oír la voz del séptimo ángel, porque estamos viviendo en esos días. Yo no estoy viviendo en la voz del quinto ángel. Tampoco estoy viviendo, como algunos pretenden hacerlo entender, en la voz de un octavo. No existe. 8 es eternidad y nosotros estamos todavía en la esfera del tiempo. La trompeta del séptimo ángel no ha cesado de tocar. Esta trompeta sigue sonando. Hay un canto que aprendí de muy niño, en los años 80, sigue sonando la séptima trompeta a prepararnos como un pueblo de Dios. La trompeta de Dios está sonando. Hemos estado haciendo notar, sin querer sembrar controversias. Yo creo que no estamos para sembrar controversias, no estamos para desatar polémicas, no estamos para sembrar dudas en la mente de nadie. Estamos simplemente para provocar a los hijos del Señor en todos sus niveles al estudio de la bendita palabra del Señor. Estábamos mirando durante estos días sobre el conflicto doctrinal que existe en este mensaje. Y este conflicto es en referencia a 1 Tesalonicenses 4:16. Los otros conflictos no son tanto conflictos, sino son solo malos entendimientos. Pero en referencia a 1 Tesalonicenses 4:16, el entendimiento del creyente se ha polarizado. Al no entender este punto de la Biblia, al no entender el punto del mensaje, entonces nuestro cuadro no está completo. Al no estar el cuadro completo, nuestra visión está distorsionada. Estas cosas a mí no me asustan ni me sorprenden. Desde niño, y lo digo humildemente,
considerándome nada y sabiendo que soy un don nadie. Por la misericordia del Señor jamás tuve dificultad en ver esto posible por mi mente inocente. Al mirar el cuadro de los días de Jesús, para nosotros entender el drama que estamos viviendo, debemos entender el drama que vivió Jesús. Él predicó durante su ministerio en muchas ocasiones la necesidad que Él muriese, pero al mismo tiempo predicó que Él se iba a levantar. Dijo, por ejemplo, refiriéndose al templo de Salomón: ¿ven este templo? Derrúmbenlo y en 3 días yo lo levantaré. La gente y los que andaban con él no comprendieron lo que él decía. Dijeron, se demoraron más de 50 años en levantar este templo y él quiere que lo derrumbemos y lo levantará en 3 días. Ellos no estaban comprendiendo que él estaba hablando de su muerte y su resurrección. Él dijo también en varias ocasiones: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida. Pero si cae a tierra y muere, traerá vida, y vida en abundancia. Ahora sí, él estaba hablando aquí un doble secreto. Estaba hablando de su muerte, de su resurrección, pero también estaba hablando de la resurrección de otros. Nadie comprendió eso. Nadie entendió. ¿Posible? Dijeron amén. Pero era un amén sin fundamento, sin compromiso. Posible era un amén por conveniencia. Pero dígame usted, hermano y hermana, ¿quién aceptó lo que Jesús estaba predicando? ¿Acaso no fueron sus discípulos quienes se dispersaron totalmente desmoralizados porque su líder, su Cristo, su profeta, había muerto? Y cuando el hombre muere, ya no hay nada más que hacer. ¿Acaso no es esa nuestra manera de pensar? ¿Acaso no se piensa que si un hombre termina su llamamiento, muere, ahí muere su llamamiento? Cuando pensamos así, nosotros limitamos a Dios en su poder. Pedro, el que más revelación tenía de los que estaban con él, no esperó su resurrección. Mateo, Juan, Bartolomé, Esteban, Tomás, no esperaron su resurrección. Al mirar este cuadro, entonces no me sorprende que haya un mal entendimiento en referencia a 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Por qué es que este punto de la Biblia causó tanta controversia? Lo que estoy hablando lo estoy basando en la experiencia de mi vida, porque aunque conocí el mensaje a los 12 años, fui convicto desde ese instante acerca del mensaje y de la Biblia. Es muy posible que mi vida no haya estado a la altura de mi confesión, pero desde el primer instante que supe que Dios había enviado un profeta, ahora sí era personal. ¿Y qué es lo que yo vi? Yo vi que la falla no está en el entendimiento. Yo vi que la falla radica en la manera violenta en que se trató de explicar 1 Tesalonicenses 4:16.
Yo vi la manera violenta en que se trató a los que no entendían este punto doctrinal. Entonces la polarización que hay en referencia a este punto es por la manera incorrecta en que trató de enseñarse. Yo creo firmemente, Jorge Escavarrossi Chacón cree que doctrina no separa. Lo que separa son los espíritus. Eso nos enseña nuestro amado hermano Brahman. Si dos hermanos se separan, no es por doctrina. Es una excusa decir me separo por doctrina. Son por los espíritus. Porque usted puede pensar muy diferente a lo que yo pienso, y eso no es un motivo o una causal de separación, porque somos hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo. Amén, hermanos. Entonces, nadie esperó a Jesús. Sin embargo, Él se levantó como había prometido. Algunas mujeres fueron al sepulcro queriendo ver el cuerpo del maestro, pero no encontraron nada sino el sepulcro vacío y un ángel, quien les dijo: ¿a quién buscan? El ángel les dio el mensaje de que el Señor había resucitado. Ellas corrieron, presa del entusiasmo, del júbilo, un avivamiento estaba en su interior, y fueron a compartir con estos ministros, con estos pastores, con estos evangelistas, con estos apóstoles, las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Pero aún así, nadie creyó. Amén, hermanos. En ese sentido, esto no me quita el sueño. Yo sé que llegará el día en que nuestro entendimiento, de todos, será nivelado en referencia a la revelación de la palabra. No nos gusta tocar temas espinosos, pero tampoco podemos esquivarlo. En esta mañana voy a tratar de cerrar este pensamiento o esta enseñanza que nos habla acerca del misterio del arrebato de la iglesia. Hemos hablado, fundados en lo que el hermano Banan dijo, que el ángel de Apocalipsis 17, en el desarrollo de su ministerio, revelaría misterios que han estado escondidos a lo largo de las edades. Y uno de esos misterios es el misterio del arrebato de la iglesia, o el traslado de la iglesia, o el descenso de Jesús, o dicho en palabras más entendibles, del rapto. Me parece todavía notar que este misterio es un misterio, porque existe controversia. Si Dios así nos permite, mañana estaremos empezando otro estudio en referencia a otro de los misterios que este ángel vino a consumar. Antes de continuar, quiero decir que esta transmisión, este programa, esta palestra, no tiene como fin decir que lo hemos hablado todo, porque me escucharon decir que se necesitarían centenas de transmisiones para hablar en referencia a este punto, y ni aún eso sería suficiente. Nuestra intención, el motivo que nos mueve, uno, para redimir el tiempo, y dos, para provocarlos a todos ustedes al estudio de la bendita palabra del Señor. El día de ayer, por la gracia del Señor, aunamos a estas dos escrituras que acabamos de leer otra escritura más, y fue el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, y después aunamos otra más, que era Apocalipsis 4:1.
Cuando empezamos a mirar estas escrituras, notamos que el apóstol Juan se encontraba en una isla, prisionero, en la isla de Patmos. Y de repente, él escucha una voz como de trompeta. Y cuando voltea a ver la voz que hablaba con él, esta voz le dijo: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. O sea que a Juan se le iba a dar el privilegio de ver en una visión las 7 edades de la iglesia desenrollarse. Pero no solo las 7 edades, sino él vio mucho más. Pero el Señor, porque esta voz era la voz del Señor Jesucristo, y él se aseguró: antes de mostrarte todo, quiero presentarme, quiero decirte quién soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuve muerto y el que he resucitado. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba enseñándole al apóstol Juan la primera doctrina fundamental. Voy a empezar a leer algunos extractos del hermano Branham. El primero que voy a leer se encuentra en el mensaje Expectativa. El hermano Branham dice así: nosotros vamos hacia una cámara oscura, una cámara de muerte. Cada uno entra a esa cámara, y cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un paso más. Algún día yo debo entrar a esa cámara, y cuando llegue al último latido del corazón, yo no quiero entrar allí como un cobarde. Yo quiero envolverme en su justicia y colocarla alrededor de mí y entrar a esa cámara sabiendo que lo conozco a él en el poder de su resurrección. Y cuando ellos, el ángel clame, la voz de trompeta suene, yo quiero salir de entre los muertos. Creo que ha quedado claro para nosotros lo que es el rapto. El rapto se divide en 3 etapas. El rapto es un secreto porque viene de una manera repentina, como un ladrón en la noche. La venida del Señor o el repentino rapto de la iglesia será universal. Es importante notar esto. ¿Cómo viene el rapto? Viene con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este será el secreto rapto de la iglesia. El hermano Branham lo habla esto en el repentino rapto secreto de la iglesia, predicado el 12 de octubre del año 1958. Hemos mirado que Juan estaba en Patmos y entró en el Espíritu. El hermano Branham dice que para poder entender la Biblia, para poder entender el mensaje de la hora, nosotros necesitamos entrar en el Espíritu. No importa si lo conocemos de tapita a tapita, cuerito a cuerito. No importa si hemos leído todo el mensaje, necesitamos entrar en el Espíritu. Cuando Juan entró en el Espíritu, él escuchó una voz como trompeta. Ahora, el hermano Branham dice que una trompeta es el anuncio de que alguien se acerca. Alguien se acercaba. Juan escuchó una voz. La trompeta estaba sonando
y de allí salió palabra y le dijo: yo soy el alfa y la omega. O sea, antes de mostrarle todas las cosas, el Señor se presentó. Le dijo: yo quiero que sepas quién soy yo, para que no tengas dudas. Necesito que sepas quién soy yo. ¿Qué es lo que aquí Jesús le estaba enseñando? Porque no hay discusión en saber quién es el que le está hablando, el alfa y omega. O sea, le dijo: yo soy desde la A hasta la Z. ¿Qué le estaba diciendo? Aquí está mi hermano José acompañando esta transmisión. Yo pudiera preguntarle a él: ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Pero no lo voy a hacer. Él dijo así: yo soy el alfa y la omega. Todos nosotros sabemos que eso es el abecedario. Alfa es A, ¿es correcto? Omega es Z. Yo soy principio y fin. Yo soy el A, soy el B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eso es lo que yo soy. O sea, le está diciendo: yo he sido en todo momento. Yo he estado presente en todo este drama. ¿Cómo ha estado presente? Es la pregunta. Por eso es que aquí el Señor mismo le está enseñando al apóstol Juan. Juan es tipo de la iglesia. Esta grande revelación. La revelación de la suprema deidad. ¿Qué le está enseñando? La suprema deidad. ¿Por qué? ¿Por qué le está enseñando la suprema deidad? Porque no podemos entender el misterioso rapto de la iglesia fuera de la suprema deidad. No hay manera. ¿Cómo podemos entender esto fuera de la suprema deidad? Cuando el hermano Branham dice: Jesús en su descenso hace tres cosas. ¿Dónde lo dice? En el mensaje del rapto, ya se los he leído. Dice: Jesús en su descenso hace tres cosas: una aclamación, una voz y una trompeta. Cuando termina de hablar esto, nos está hablando de la suprema deidad. Porque dice: no hará nada el Señor Jehová en la tierra sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hermanos, ¿qué es eso? Suprema deidad. Dios en un tabernáculo. Dios apropiándose de un cuerpo. Dice que los profetas eran la palabra del Señor. Entonces aquí el Señor se está mostrando, dando a conocer, le está enseñando el misterio de la suprema deidad. Yo soy todo el abecedario, no solo la primera letra, no solo la última letra, soy todo el abecedario. Yo he estado presente en toda la historia. ¿Quién estaba hablando con él? ¿Quién era el que se estaba acercando? Porque esta trompeta anunciaba que alguien se aproximaba. ¿Quién se acercaba? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Creador, el Redentor, el Señor, el Rey de Reyes, la rosa de Sharon, el lirio de los valles, la roca herida. Él se estaba aproximando y le dijo: yo soy desde la A hasta la Z. Hermanos, esto está en el mensaje de la visión de Patmos. No vaya usted a pensar: oh, el hermano Cabarrosi, que está tremendísimo. No, hermanos, no. Esto está
en el mensaje La visión de Patmos, predicado el 24 de diciembre del año 1960. Yo soy desde la A hasta la Z. Soy el principio y soy el fin. Soy el inmortal, soy el eterno. Ahora el profeta dice aquí, un poquito después lo observaremos a él. ¿A quién él? Al alfa y el omega, al principio y al fin, al todopoderoso, al redentor, al salvador, al restaurador. Dice, un poquito después lo observaremos a él en un personaje séptuple. Bueno, podría quedarme aquí por un largo tiempo, simplemente rumiando lo que él acaba de decir. Él estaba hablándole a Juan en referencia a la suprema deidad. Porque si Juan no entendía o si no le era revelado esta doctrina, esta enseñanza, él jamás hubiera podido entender la revelación. Y recuerden que aún así, aún con esta enseñanza directa de Jesús, él al final se equivocó. Y después me postré para adorar al ángel que hablaba conmigo, al que me estaba mostrando todo. Y me dijo, no lo hagas, Juan. Consiervo tuyo soy y con los profetas. Adora a Dios. ¿Qué había pasado? Él tuvo una falla en su entendimiento de la suprema deidad. Amén, hermanos. Entonces el profeta dice en el mensaje La visión de Patmos, dice, un poquito después lo observaremos a él en un personaje séptuple. Fíjense entonces lo que él es. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Yo soy antes que hubiera un principio. Es muy precioso, hermanos. Es muy precioso. En el mismo mensaje dice el profeta, muy bien, la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo. El hermano Branham está hablando de Juan. Está hablando de la voz como de trompeta. Está hablando de todo lo que está viendo a lo largo de las edades de la iglesia e inserta la enseñanza de la suprema deidad y dice, la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad. Uno debe de saber quién es cuando escucha la voz. La misma voz que sonó en el monte Sinaí. La misma voz que sonó en el monte de la transfiguración. La misma. Uno como el Hijo del Hombre. Naturalmente, cuando escuchamos esta expresión, nuestra mente se va al libro de Daniel. Cuando él se encuentra con uno semejante al Hijo del Hombre, como un Hijo del Hombre, quien fue llevado ante el anciano de grande día. Nosotros sabemos quién es el anciano, no hay duda en eso. Muy bien. 519 años antes de que Jesús venga a la tierra, un ángel le mostró a Zacarías. ¿Qué le mostró? Un candelabro. No le mostró 7 candeleros, porque no son 7 candeleros. El hermano Branham especifica, no son 7 candeleros. Dice, es un solo candelero de 7 brazos. Y este candelero o candelabro de 7 brazos tiene una fuente
que los está alimentando. Y esta es el Espíritu Santo. Y dice que si había uno que se paseaba por los 7. Sí, era Jesús, el personaje séctuple. ¿Cómo es esto que personaje séctuple? Hemos aprendido a través del mensaje de la Biblia que Dios siempre se manifestó en Morfe. Todos sabemos o debemos de saber el significado de la palabra Morfe, máscara. Dios siempre se fue enmascarando. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Cuando yo veo este candelabro de 7 brazos, naturalmente a la luz del mensaje, porque sin el mensaje estaríamos miopes, cortos de vista. Lo que sabemos, lo hemos aprendido del mensaje y aún lo estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué veo yo cuando veo este candelabro? Veo las 7 edades de la iglesia. Veo un solo candelero, no hay 7, es uno solo, pero de 7 ramas, de 7 brazos. Y veo que este candelabro se alimenta de una sola fuente. Está chupando del aceite que la alimenta. ¿Qué es lo que veo? 7 mensajeros. ¿Qué es lo que veo? 7 edades. 7 ángeles, 7 estrellas. 7 escenas. Pero no solo veo 7 escenas, sino también veo a Jesucristo en su séctuple manifestación. Y voy a leer una vez más. Estamos muy contentos por el privilegio que el Señor Jesucristo nos da. Amén, hermanos. Yo soy de la A hasta la Z. Soy el principio y el fin, el inmortal, el eterno. Un poquito después lo observaremos a Él. ¿A quién Él? Al inmortal. Al alfa, a la omega, al principio, el fin. Al primero y el último. Al verbo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿En qué lo veremos? En un personaje séctuple. Un solo personaje, pero séctuple. Un solo candelabro. El mismo Dios. Yo he sido desde Adán hasta mi último profeta. No era Abel, era yo. No era Noé, era yo. No fue Abraham, yo era. Yo fui Isaac, fui Jacob. Siempre he sido el mismo. Pero me he estado velando. Me he estado dando a conocer a través del misterio de la suprema deidad. Me he estado enmascarando. Me he estado tabernaculizando. Me he estado escondiendo. Me he estado arropando de pieles humanas. No fue Pablo, fui yo. El mensajero a la primera edad he sido yo. No fue Ireneo, no fue Martín, no fue Colombo, no fue Lutero, no fue Wesley, no es Branham, soy yo. ¿Qué es Amós 3:7? ¿Qué es Malaquías 4:5? ¿Qué es Apocalipsis 10:7? Es la suprema deidad. Por eso es que el hermano Branham, cuando habla de este misterio en la visión de Patmos, cuando habla en referencia a Apocalipsis 1:10,
Él inserta la suprema deidad, porque no hay manera de entender sino a través de la lupa de la suprema deidad. Para saber quién es la voz, tenemos que entender la suprema deidad. Por eso no hay manera de entender esto fuera de la suprema deidad. El mismo Señor, no otro. No, que es el hermano Branham. No, es el mismo Señor. Esto no quiere decir que lo adoremos. No fue Pablo, fue el mismo Señor. No lo voy a adorar. No, fue el mismo Señor en la suprema deidad. Si usted no entiende la suprema deidad, no se va en el rapto. ¿Qué es la suprema deidad? Dios tabernaculizado. Siempre fue la misma voz. La misma voz que llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? La misma voz. La misma voz que habló con Caín: ¿dónde está tu hermano? La misma voz que habló con Noé: voy a castigar la tierra. La misma voz que habló con Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. La misma voz que habló con Moisés: voy a liberar a mi pueblo. La misma voz que habló en el monte Sinaí. La misma voz que levantó a Lázaro de los muertos. La misma voz que sonó en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco tabernaculizarme. La única manera que Dios podía liberar a los hebreos del yugo egipcio era a través de la suprema deidad. Fue el Señor quien los liberó, no fue Moisés. Fue el mismo Señor. Entonces, 500 años antes de Cristo, Zacarías recibe algo que un ángel le muestra. ¿Y qué le mostró? Un candelabro de 7 brazos. Este candelabro era de oro. Todos nosotros sabemos que el hermano Branham tiene o nos dio a través de sus mensajes algunas palabras. Él explicó, por ejemplo, el significado de los números. Él, por ejemplo, nos dijo que es ABC. Y él nos enseñó lo que significa el oro y lo que significa la plata. Oro es deidad. Entonces, este candelabro era de puro oro. Claro, este es bronce, hermano. ¿Cómo me gustaría que sea de oro? Pero el candelabro era de oro puro, era deidad, porque era el mismo, pero en un personaje séptuple. Amén, hermanos. Era un candelabro de oro, el Hijo del Hombre en medio de ellas. Siempre fue Jesús. No son 7 candeleros, es un solo candelabro que se alimenta de una sola fuente, se alimenta de un mismo aceite. Estas 7 se alimentan de una sola fuente. No son una vela, son un candelabro. Un candelabro chupando aceite, una sola fuente. Esto para mí es importante y ya voy a empezar a cerrar, hermanos. ¿Quién trae la aclamación? El mismo Señor. ¿Quién trae la voz de arcángel? El mismo Señor. ¿Quién trae la trompeta de Dios? El mismo Señor. Siempre ha sido el mismo.
El mismo personaje. Pero ¿cómo lo trae? A través de la suprema deidad. Por eso es que el profeta, cuando habla de Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15, hace mención de Amós 3:7 y Malaquías 4:5. ¿Qué dice en Amós 3:7? Porque no puede hacer nada el Señor aquí en la tierra sin la suprema deidad. Estoy hablando más claramente, no puede hacerlo sin revelarlo a sus profetas. ¿Y para qué se lo revela a los profetas? Para que los profetas se lo revelen al pueblo. Dios habló cara a cara con Moisés. Y él habló cara a cara con la gente. La gente no vio a Dios, la gente siempre vio a Moisés, pero la gente supo que Moisés estaba siendo un instrumento de Dios para cumplir con ese propósito. Entonces Dios siempre actuó a través de la suprema deidad. Por eso dice, yo soy el abecedario, yo soy el A, pero no solo el A, yo soy todo. Siempre hemos pensado que es solo el A y la Z. ¿Y qué de lo demás que compone el abecedario? ¿Qué de todo lo que compone la historia de la Biblia? ¿Qué de todos los personajes que vinieron a la tierra representando a Dios? ¿Qué de Pablo cuando dijo, ya no soy yo, es Él? Aún nosotros mismos usamos esta expresión. Dios es bueno. Vino a visitarme. ¿Cómo? A través de un hermano. Oh. Dios conoce todas mis necesidades. Tenía una emergencia y una hermana vino y me proveyó víveres. Era el Señor a través de ella. Sí, hermano, sí. Es la verdad. Siempre fue el Señor. Siempre ha sido el Señor. Hermanos, mirar 1 Corintios 15. Mirar 1 Tesalonicenses 4:16. Fuera de la revelación de la suprema deidad es un enredo. Vamos a cometer la misma falla que cometieron los católicos. Estamos trayendo 3 trompetas cuando es solo una trompeta. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empieza a tocar la trompeta, no las trompetas, es una sola trompeta. Y esta trompeta la escuchó Juan. Y es la misma trompeta que ha sonado a lo largo de las edades. El hermano Van dice que fue la misma trompeta que levantó a Lázaro. Es la misma trompeta que sonó en transfiguración. Siempre fue porque una trompeta es un mensaje. No estamos hablando de un instrumento. No, es un mensaje. Entonces el ministerio del séptimo ángel es tocar la trompeta. Esto le toca a él, no le toca a Philip Cacú, no le toca a William Soto Santiago o ahora a Miguel Bermúdez Marín. No soy yo quien la toca, no es alguien. Esta trompeta la toca el séptuple personaje, el séptimo personaje de Jesucristo. Porque Jesucristo se desarrolló a lo largo de las edades en un séptuple personaje. 7 máscaras. ¿Cuál fue la primera máscara de Dios? Pablo. El hermano Banan dice, Pablo murió, Juan ocupó su lugar. Juan murió, Policarpo ocupó su lugar. Dice, murió Policarpo, Dios levantó a Ireneo. Pero Policarpo no era la máscara. Juan no era la máscara. Ellos eran hombres de Dios que estaban respaldando a estos ángeles terrestres que Dios estaba manifestando. Pero la máscara era Pablo, de ahí Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y ahora la máscara de Dios para nosotros es William Marion Branham,
Es por eso que la doctrina del nuevo nombre, la doctrina que hoy está pujando con fuerza en México más que todo, a través de nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín, de 91 años, todos los días está hablando. No tiene pies ni cabeza, no tiene fundamento, no tiene de dónde respaldarse. Felipe Cacú no tiene, pero sí tiene. Y les voy a decir cuál es la razón por la cual estos hombres subsisten o sus doctrinas subsisten. Por nuestra propia confusión. Y confundirnos en el orden del rapto abre puertas para estas doctrinas. Pero no hay manera, no existe, no hay posibilidad que ellos entren en el cuadro. Ahí está. Un candelabro de 7 brazos, una pirámide de 7 ojos. ¿Qué veo aquí? Los 7 ojos de Dios. ¿Qué veo? Los 7 espíritus. ¿Dónde coloco a Cacú? ¿Dónde coloco a William Soto Santiago? ¿Dónde coloco a quien se quiera levantar? No existe la posibilidad, porque cada edad tuvo un brazo. Cada edad tuvo un mensajero, cada edad tuvo un ángel espiritual y terrenal. Cada edad tuvo un ojo. Dios tiene 7 ojos, no hay un octavo ojo, como no hay un hombre con 3 ojos, sería un monstruo. Solo hay 7 ojos. Y como vemos aquí también hay 7. La Odisea no tiene ojo. Tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda, cuitada, y no lo sabes. Pero ellos encuentran una puerta abierta al ver esta confusión. No, alguien tiene que hacerlo. Sí, ¿quién tiene que hacerlo? El mismo Señor. Pero ¿cómo lo hace? Él tiene una forma, una manera, y no cambia. Dice el profeta en el mensaje del rapto, y con esto vamos a orar. 3 cosas acontecen: una voz, una aclamación, una voz, una trompeta, tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación, Jesús hace las 3 cosas cuando Él está descendiendo. Una aclamación, ¿qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero, el vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca cambia su plan. Él nunca cambia Él es el incambiable Dios. En Amós 3:7 Él dijo que Él no haría nada sobre la tierra sin Él revelárselo a sus siervos los profetas, y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará. Ahora, hemos venido a través de las edades de la iglesia, pero nos es prometido en los últimos días, según Malaquías 4, que habría nuevamente un profeta en la tierra. Eso es correcto. Fíjense en su naturaleza, cómo sería. Él siempre es puntos suspensivos. Apocalipsis 4:1 es Jesús quitando su espíritu de la tierra. Cristo dejando la tierra, y dice el profeta, en la forma del Espíritu Santo. ¿Quién ha sido el mensajero? Cristo en la forma del Espíritu Santo. Pero la única manera que Él pueda revelarse o darse a conocer es a través de la suprema deidad. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que significa poder dirigirnos a tus hijos a través de este espacio que tú nos has provisto. Padre, te ruego que perdones mi efervescencia,
perdones mi emoción. No estamos aquí como la última palabra, ni como el amén, ni como nada. Señor, tú eres una fuente inmensa que no se puede medir. Nosotros somos una parte de esa fuente. Permite, Señor, que lo que hemos dicho en referencia a este misterio del arrebato de la iglesia pueda servirle a nuestros hermanos simplemente como un estímulo, como una provocación al estudio, al meditar, al orar, al rendirse. Jamás será nuestra intención mover a nuestros hermanos de su punto, que es su iglesia, su pastor. Por favor, ayúdame, ayúdanos, perdóname, perdónanos. Padre, gracias. Si tú así lo permites, mañana estaremos nuevamente al frente para compartir un poquito de tu palabra que nos trajiste a través del Séptimo Mensajero y a través, Señor, de la historia en este libro precioso, la Biblia. En el nombre de Jesucristo, perdona cualquier error que hayas observado de los muchos que tengo. Amén. Hermanos amados, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder disfrutar estos momentos. Para mí es un disfrutar más allá de que todavía no tenemos el ambiente propicio ni adecuado para darles a ustedes una transmisión como ustedes se merecen. Yo una vez más pido perdón. Estos sonidos, estos claxons, estas bocinas son un tormento para mí, pero poco a poco. Antes de caminar, gateamos, y antes de correr, tenemos que aprender a caminar. Hermanos, a los hermanos de la sangre de Cristo, vamos a orar por las ofrendas, si es que usted quiere levantarla. Antes, orar por las necesidades. Sigamos orando por la hermana Maritza Salcedo de Runco, por toda su familia. Sumemos a esto la necesidad de nuestra amada hermana Natividad Chacón Villasante. Ella tiene una pequeña hemorragia por las fosas nasales y no es bueno para ella porque ella tiene válvulas en el corazón. Ella está en el hospital, hemos orado para que Dios la sane, para que le abra las puertas y vamos a recordarla ahora. También traemos ante ustedes la necesidad de nuestro precioso hermano Eduardo Matos Vidal. Él es pastor de una iglesia hermana. Él se ha infectado con esta gripe, pero no solo él, su esposa, los hijos que viven con él. ¿Qué podemos hacer? Orar. No hay nada más poderoso que la oración. No ponernos nerviosos, sino conservar la calma. Jesucristo nos dio una comisión y es la de orar por los enfermos y echar demonios en su nombre. Esa comisión no ha pasado. Tiene tanto poder como lo tuvo cuando Jesús lo dijo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, a través de la suprema deidad. Siempre fue Él, no fue otro, siempre fue el Señor. ¿Quién me entregó el Evangelio? ¿Quién me entregó el mensaje? El mismo Señor, a través de alguien. También tenemos agradecimientos. El día de ayer hemos orado por una niña que estaba en el quirófano y nuestros hermanos agradecen por la respuesta de Dios y agradecen por la oración de los santos. Nuestra amada hermana María Guadalupe de la Torre, mamá de la hermana Esmeralda de la Torre, expresan sus gratitudes porque el Señor ha contestado su petición. Naturalmente esto nos alegra, porque esto significa que nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Y sé que usted en su hogar tiene gratitudes. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, vamos a recordar estas peticiones y por las ofrendas. Señor Jesucristo, hemos leído estas peticiones y sé que hay más, y yo las recojo ahora y te las entrego a ti. Señor, por cualquier necesidad, por cualquier aflicción, cualquier enfermedad, yo te traigo la necesidad de tus hijos, las necesidades de tus hijos. Responde, contesta, recibe. Señor,
tú eres el Todopoderoso. Lo que te pidamos jamás te hará pobre. Tú eres rico, rico, rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia, rico en perdón, rico en economía. Tú eres el Dios del oro, la plata, las piedras preciosas. Padre, tú eres mi Padre, eres nuestro Padre. Ahora, Señor, te agradezco por nuestra amada hermana María Guadalupe de la Torre, por su hija Esmeralda de la Torre. Gracias por responder, gracias por contestar. Gracias, Señor, gracias, gracias. Te rogamos por la hermana Natividad, por su necesidad, por la hermana Marisa, por su familia, por su necesidad, por nuestro amado hermano Eduardo Matos, su familia, por su necesidad, por todos los enfermos, por los que están sufriendo. Te agradecemos por la recuperación del hermano Frumencio Martínez de Valle del Chalco. Te agradecemos por responder a nuestras necesidades. Y ahora te pedimos por las ofrendas que se van a levantar. Bendícelas. Renumera a cada hermano 10,000 veces lo que dé. Si da $1, $10,000. Si da un sol, 10,000 soles. Y yo lo creo y yo lo acepto, que así sea. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Hermanos, una vez más, ha sido un gusto y un honor dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando el día de mañana. Hoy en la tarde, como saben, escuchamos exclusivamente la voz del séptimo ángel, nuestro amado hermano William Marion Branham, a través de la página de Facebook Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, y también a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Muy buenos días. Shalom.